18 y recibimos ahora al congresista Guido Bellido, que fuera primer ministro a comienzos de este quinquenio. Señor Bellido, buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, hermano. Muchas gracias. Un gran saludo a través suyo, de sus medios de comunicación, a todos los hermanos a nivel nacional. Muchas gracias. Tenemos entendido que está en su Cusco natal durante esta semana de representación y desde ahí queremos escucharlo comentar la entrevista del día de ayer. Uno de los puntos que se abordó en CNN en español es el rol de Vladimir Cerrón en la formación de los gabinetes, puesto que Pedro Castillo afirmó que el secretario general y fundador del Partido Perú Libre, del cual usted es un miembro eminente, no ha participado en la confirmación de esos gabinetes. Quisiéramos saber, por favor, cómo vivió usted el rol de Vladimir Cerrón en su propio nombramiento como primer ministro a comienzos de este gobierno. No, en primer lugar, el secretario general del partido, el doctor Vladimir Cerrón Rojas, tiene un papel totalmente distinto al gobierno, no tiene alguna vinculación. Prueba de ello es en este momento el gabinete actual, no hay presencia alguna de algún militante dentro del gabinete. En todo caso, él sí es bastante expresivo en las redes sociales, como lo hemos visto a través de medios de comunicación alternativa, pero más allá de eso, yo sinceramente no lo he visto y no soy testigo de ello, ¿no? Y usted mismo, ¿cómo es que se, digamos, produjo en el momento para nombrarlo a usted primer ministro? Bueno, a mí me pidió el presidente de la República para que lo pueda acompañar como presidente del Consejo de Ministros y nosotros, bueno, hemos aceptado y hemos asumido tal responsabilidad. No tuvo que ver en su nombramiento Vladimir Cerrón, pese a que usted tiene la reputación de ser un hombre muy cercano a él. Yo no soy un hombre cercano a él, lo que yo soy es un hombre orgánico, un militante de un partido. Lamentablemente en el país ya mucha gente no tiene claro lo que es un militante. Un militante es una persona responsable, una persona leal al partido, al programa y una persona serio en temas políticos. Señor Bellido, buenos días. Yendo a la entrevista propiamente dicha, tras las respuestas del presidente Pedro Castillo, lo que dijo y lo que dejó en duda sobre todo, hay quienes consideran de que el presidente de la República no tiene un programa de gobierno para el país. Tendrá obviamente muy buenas intenciones, ¿cierto? Pero, perdón, no tiene rumbo, como que no tiene idea de cómo gobernar al Perú. Yo le hago un resumen acerca de las opiniones que han surgido a través no solamente de esta entrevista, sino también la que tuvo con el periodista César Hildebrand. Ante ello, ¿qué opina usted? ¿Qué le parecieron las respuestas ayer del presidente? ¿Realmente cree usted que el jefe del Estado no tiene idea de cómo gobernar el país? Mira, lo que se ha mostrado en las diferentes entrevistas, en los diferentes medios de comunicación, es que depende de cada periodista de cómo elabora su planteamiento, sus preguntas, ¿no? Sinceramente, cuando el periodista entra con preguntas un poco elaboradas y preguntas que hay que en algún momento separar, porque muchas veces te pueden lanzar preguntas conjuntas y hay que saber responder de manera bastante didáctico, porque si yo te digo 50 ideas, ¿a cuál de ellos todavía vas a responder? Es un error gravísimo. Incluso el periodista sabe lo que está haciendo, pero la forma como ha llevado la entrevista el día de ayer, yo he visto que le ha dado una lista de ciertos hechos. ¿Ya? Y va a ser un poco complicado para cualquiera responder. Pero obviamente a ello. El periodista se documenta, ¿no? Y lleva una serie de datos que lo que hacen es reforzar su pregunta. Y es más, si hay alguna respuesta que no le satisface del entrevistado, hace la respectiva repregunta. ¿Dónde está el problema en el caso del periodista de ayer? ¿Usted mismo ha visto el día de ayer? Sí. Yo no he visto la entrevista completa, pero he visto en una de las entrevistas que incluso el periodista habla de mi persona.
sin tener fehacientemente la situación en la que se viene desarrollando ciertas acusaciones. O sea, suelto de hueso el señor, se manda y ni siquiera ha visto la carpeta fiscal de cómo se está desarrollando, lo que él ha hablado y se justamente despacha con todo, y a mí realmente esta forma de entrevista es con malicia, porque si quiere preguntar, te pregunto una pregunta, pero no te hago pues una lista de 50 preguntas. ¿Cómo? Y al final de cuentas dejas al entrevistado en una situación complicada. Perdón, economista Bellido, yo creo que siempre es importante el respeto. El respeto es importante, y es importante la idea de llevar la información de manera correcta y adecuada. Congresista, ¿no? Lo que él ha hecho es recopilar datos, obviamente, para estar documentado en una entrevista. ¿Usted cree que le han faltado el respeto ayer al presidente en esta entrevista con el señor del Rincón? ¿Usted siente que él ha sido irrespetuoso? A ver, concretamente yo no digo que no ha recopilado información. Tiene que hacerlo, obviamente. Lo que yo cuestiono es que si en este momento yo le entrevisto a usted y le lanzo 5 o 10 preguntas conjuntas, ¿a cuál de ellos vas a responder? Entonces, ese es el problema. Eso no Para ha hecho, llevar señor, ordenadamente, te hago una pregunta, me respondes, aclaramos y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Eso es lo que ha hecho ayer? Sí, no, yo particularmente, yo he visto en uno de ellos que le ha lanzado alrededor de 7 u 8 preguntas y el presidente no le ha respondido de manera precisa. De acuerdo. Para no seguir hablando sobre cuestiones de método periodístico, yo quiero referirme a una pregunta puntual que le preguntó el periodista César Hildebrand unos días antes al presidente Castillo, cuando le dijo si el nombramiento suyo como primer ministro y el de Bruno Pacheco como secretario general fueron errores. A lo cual Pedro Castillo contestó: a veces uno se equivoca y aprende de los errores. ¿Cómo interpreta esta respuesta y cómo reacciona usted ante ella, señor Bellido? No, en primer lugar, esa pregunta es una pregunta también que en un mismo saco me mete a mí, a mi persona y a Bruno Pacheco. Sabemos muy bien, y el país sabe cuáles han sido los motivos de su retiro de Bruno Pacheco, los $20,000 y el pedido de la renuncia de mi persona. Si el periodista preguntara cuáles han sido las motivaciones, por qué se ha retirado, usted ha pedido la renuncia del presidente del Consejo de Ministros de entonces, Guido Bellido, y cuáles han sido las motivaciones para que usted le nombrara, la pregunta va a ser mucho más precisa. Entonces, exacta. Se la hago yo ahora, entonces se la hago yo. El presidente lo que hizo es no responder a ninguna de los dos, sino responder de manera general. Eso es lo que ha pasado, no hay ninguna precisión. Permítame entonces que yo le pregunte por qué lo nombraron a usted y por qué lo sacaron 2 meses después. A ver, en primer lugar, el presidente ha visto por conveniente que mi persona podía asumir esa responsabilidad y lo hemos hecho con mucha dedicación y con mucho esfuerzo, y ahí está. Ya. Lo primero. Sí. Lo segundo, de por qué me han pedido. El presidente ha recibido mucha presión, tanto interna y externa, y ha solicitado la solicitud de que yo presente mi renuncia. Eso es lo concreto. Ya, y eso es lo concreto. Presiones internas y externas. ¿Quiénes son los que han ejercido estas presiones? Bueno, como usted ha visto, desde el primer día los medios de comunicación corporativo han presionado todos los días, y también habían voces en el interno que también han venido presionando que en este momento sería innecesario generar mayor debate al respecto, pero han habido motivaciones y factores de diferentes índoles para que el presidente finalmente haya pedido mi renuncia.
Señor congresista, ¿usted cree que las explicaciones que ha dado o ha intentado dar el presidente sobre las reuniones, por ejemplo, en la casa de Zarratea, en Breña, ¿no?, y la relación con la empresaria Karelyn López han sido realmente firmes? ¿Le podemos creer al presidente ese tipo de explicaciones que ha dado sobre estas visitas, esta fiesta que se hizo a su hija de parte de la propia empresaria López, organizada por ella? Él dice que, bueno, se sorprendió de algo tan claro como fue esa fiesta. ¿No cree que eso genera mayor desconfianza? Le pido por favor que nos espere un minuto porque tenemos que ir con los anunciantes y regresamos para su respuesta, por favor. Con Fernando Carballo y Carlos Villarreal estamos conversando con el congresista Guido Bellido de Perú Libre. Le había dejado la pregunta planteada, señor Bellido, sobre las respuestas que dio ayer el presidente de la República con relación a las reuniones en la casa de Zarratea, en Breña, ¿no? Él dice que la gente iba a Palacio de Gobierno, preguntaba por él y le decían que estaba en Breña y luego la gente se iba para allá, que no recordaba si habían sido empresarios los que habían asistido a la casa de Breña. No ha sabido explicar la presencia de la empresaria Karelyn López en esa casa y su participación en la organización de la fiesta de su hija. Dijo que él se sorprendió de que haya una fiesta para su hija, cuando evidentemente es un tema de seguridad nacional. Cualquiera no puede ingresar a Palacio de Gobierno así por así para organizar una fiesta a la hija del presidente de la República. ¿No cree usted que estas respuestas generan mayor desconfianza en la población sobre el tema de transparencia, sobre todo? En primer lugar, mi estimado Fernando, sabiendo de que cuán agitado es la labor del presidente, yo no creo que haya tenido tiempo para ver los pormenores de cómo se iba a organizar esa fiesta para su hija. Pero lamentablemente hay gente en el entorno sí sabía y adrede y a propósito han hecho esa fiesta. Y yo pienso eso hasta donde le conozco al presidente. Y en segundo lugar, respecto a las reuniones de Zarratea, igual. Va, digamos, seguramente se desplaza a la reunión de Zarratea y el entorno que tenía el presidente, simplemente le han indicado, el presidente a tal hora va a estar en Zarratea o tal hora va a tener una reunión, si vas allá lo vas a poder encontrar y ahí la gente se desplaza. Entonces estas cosas suceden esas cosas porque uno no sabe quiénes están en el entorno y de pronto aparecen las personas y uno dice, no, ¿qué pasó acá? O sea, ha sido el entorno el que ha perjudicado al presidente. Yo pienso que se han dado así, podría presumir, pero lo que sí es cierto, también se necesitaba que el presidente sea mucho más preciso para responder esos hechos, ¿no? Señor Bellido, el presidente Castillo intentó presentarse como un maestro, como un rondero, como un campesino, que ahora es presidente de todos los peruanos y que ha buscado hacer un gobierno de ancha base. Sin embargo, estamos viendo que hay una presión de Perú Libre que ha llevado, por ejemplo, a la expulsión por falta grave de la señora Dina Boluarte, que es vicepresidenta de la República y ministra en este gabinete. Yo leo, sin embargo, el capítulo 5 de la introducción del ideario de Perú Libre, que hago notar ha sido publicado en febrero del año 20, es decir, más de un año antes de las elecciones. Y dice lo siguiente: como cualquier otro documento ideológico y político, esto no condiciona a una ortodoxia militante, sino cumple su modesta misión de guía, nada más. Por el contrario, atentos a la crítica y autocrítica, estamos seguros de que se enriquecerá aún más la propia teoría. Enriquecerse más creo que le ha costado la expulsión a la señora Boluarte, porque lo que ha hecho ella es decir que hay que adaptar este ideario, que repito, fue publicado en febrero del año 20, es decir, 14 meses antes de la primera vuelta, a la práctica del gobierno en la que ella se halla. ¿Cómo interpreta usted la actitud de Perú Libre respecto a la expulsión de Dina Boluarte? A ver, la expulsión de Dina Boluarte ha sido en su propia base, a donde ella se ha afiliado, y segundo,
una cosa es de los simpatizantes, de muchos hermanos que se acercan al partido, una cosa es de una vicepresidenta y de una persona que se dice que es militante principal. Entonces, cuando ella dice que no coincide con el ideario, prácticamente todo lo que se ha planteado al país, a los ciudadanos lo está negando. Cuando uno no coincide, porque primero yo, por ejemplo, para poder participar o incluso para poder dialogar con un partido político, tengo que saber cuáles son los planteamientos de ese partido político. Pero son los que expresó Pedro Castillo en la campaña. Castillo tampoco asumió este ideario, señor Bellido. Mucho más preciso uno tiene que ser al momento de militar en un partido. No es una casualidad. Militar a un partido no es una improvisación, y usted, mi estimado Fernando, como una persona de trayectoria, de experiencia, lo sabe, que ser militante es una responsabilidad grande. Yo creo que ahí la señora Dina Boluarte se ha equivocado en haberse acercado a Perú Libre y no defender el programa y el diario que corresponde. Si los militantes no defienden, no implementan el programa, ¿quién lo va a hacer? Señor no creo Bellido, que lo haga pero otra persona de otro partido. Señor Bellido, lo que ha manifestado Dina Boluarte es que a ella la han expulsado simplemente porque no piensa como el secretario general del partido, o sea, como el señor Vladimir Cerrón. A ver, en primer lugar, yo creo que eso no es una justificación correcta de ninguna manera, porque nadie piensa, yo no pienso que el secretario general, el doctor Vladimir Cerrón Rojas, y ninguno de los militantes piensan. Lo que sí existe son coincidencias. Lo que sí existen es criterios unitarios sobre qué cosa hay que defender y qué hay que plantear. Aquí nadie debe una obediencia a nadie, pero sí debemos una unidad en torno a un programa y a un ideario en un partido político. Eso es lo mínimo, es el ABC de un militante. Una consulta, ¿se ha seguido el debido proceso para una expulsión de Dina Boluarte? Porque ella declara esto, esta entrevista sale el día domingo en La República y después a las 2 horas ya estaba expulsada. No sé, lo correcto creo hubiese sido que se le tome la declaración a ella, que se le dé el derecho a la defensa, ¿no?, en un debido proceso, y luego proceder ya a una decisión propia del partido, de acuerdo a la dirigencia. No, la verdad, yo no he sido parte, no he visto, yo también he estado en mis papeles y en las labores como congresista, yo no sé cuáles han sido los procedimientos, ¿no? ¿No sabe cuál es el procedimiento en este caso en su partido? En el estatuto, que está establecido en el estatuto. Ajá. Y de acuerdo a ello habrán recorrido. Y si la señora Dina Boluarte ve que han vulnerado sus derechos, que apele, ¿no? Que apele, y eso está dentro de su derecho. Señor Bellido, regresando al tema del ideario, como fue publicado en febrero del año 20, no tiene ni una palabra sobre la pandemia. Ha sido escrito antes de la pandemia y en la campaña eso prueba que hay un desajuste entre ese ideario y el plan de gobierno. El plan de gobierno es el que se ha expresado en la campaña. Son los candidatos que quedan comprometidos con lo que han prometido al pueblo durante la campaña. Este ideario, que no dice nada sobre la pandemia, no es un plan de gobierno. Tampoco Pedro Castillo asumió nada de lo que acá se dice sobre Lenin y sobre Fidel Castro. De manera que usted sabe bien, para ser realistas y sinceros, que el señor Castillo y la señora Boluarte, como muchos otros, entraron al partido para poder postular a las elecciones. De manera que no nos presente esto como... El ingreso de la señora Dina Boluarte es totalmente distinto al del presidente de la República. En el mismo momento, es decir, a última hora. En momentos diferentes ha habido el tiempo de permanencia en el partido diferente. Son dos cosas distintas. Y quien habla ha visto de cerca el desarrollo, el trabajo y cómo se han venido. Recordemos que anteriormente ya estuvo de candidata
para las elecciones locales la señora Dina Boluarte. Entonces no es una situación, su militancia se debe a un momento. Mientras que el presidente sí, efectivamente, nosotros somos claros, le hemos planteado al presidente y le hemos alcanzado nuestro diario para que lo pueda revisar, analizar, y si está de acuerdo, a acompañarnos y poder afiliarse al partido, y eso ha sido público. Congresista Bellido, permítame tocarle el tema de el derrame de petróleo en la playa de Ventanilla y que ha alcanzado ya otras zonas del litoral. Se lo pregunto porque la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, acaba de tuitear lo siguiente y quiero pedirle una respuesta sobre esto. El Congreso ha ratificado en el Pleno su rol fiscalizador para formar una comisión investigadora. Presidente, dirigiéndose al presidente Castillo, es su gobierno el que no tomó acciones inmediatas, tal vez por el aprendizaje confesado en la entrevista de ayer. Es hora de trabajar. ¿Qué responde ante esta afirmación de la presidenta del Congreso? El Congreso está en todo su pleno derecho de fiscalizar, de ver y que se cumpla la comisión de fiscalización. Tengo entendido que la Comisión de Energía y Minas también han tratado el tema, la Comisión de Medio Ambiente han venido debatiendo el tema, incluso estaban planteando una subcomisión, está bien, y se le solicitarán las acciones que está tomando el gobierno a través del Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Medio Ambiente, desde la presidencia del Consejo de Ministros, qué acciones se está tomando. O sea, es importante solicitar esa información y eso, tanto de uno como de otra parte, está correcto. No hay nada fuera de lo debido ahí, ¿no? Muchas gracias por sus declaraciones, señor Guido Bellido. Recuerdo que usted es miembro de Perú Libre, que ayer ha pedido que se suspende el contrato ley con Repsol, pese a que no existe contrato ley. En fin, pasemos. Gracias por sus declaraciones y buenos días. Si tiene palabras finales, señor Bellido, las escuchamos con interés. Muchas gracias, señor Fernando, y les saludo a nivel nacional a todos nuestros hermanos aquí desde el centro poblado de Cochirubay, de la provincia de Paruro, a todos nuestros hermanos. Añay Tuparcuna Chiscama. Muchas gracias. Ari, señor Bellido, muchas gracias y buenos días. Ha sido Guido Bellido, ex primer ministro, 8:46. Vamos a oír a los anunciantes y regresamos a Ampliación de Noticias.